Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente por darnos vida y por darnos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de las redes sociales y poder estudiar juntos la clase del día de hoy. Desde ya nos unimos con todos aquellos hermanos, familiares y amigos que hemos perdido nuestros seres queridos y también en necesidades difíciles en estos tiempos. Oramos que el Señor desde ya traiga paz y consuelo, provea para toda necesidad y nos fortalezca en estos momentos difíciles. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio del libro de Juan. Estamos siempre en la unidad 2 y estamos estudiando la lección 10. Recuerden que estamos estudiándola por segmentos cortos de 3 a 4 versículos. Estamos estudiando el capítulo 18. El tema del día de hoy es Anás interroga a Jesús y vamos a considerar del verso 19 al verso 23 y vamos a tomar en cuenta el verso 24 para la siguiente clase. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 18, el verso 19 al 21, y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos decimos, amén. Gracias, Dios. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Gracias te damos, Dios, una vez más por darnos vida y por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra enseñada a cada uno de los oyentes que está conectado, Señor, a esta clase el día de hoy. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra y enséñanos lo que tú nos quieres mostrar para nuestra guianza, dirección, corrección, Padre, y también para que nuestra fe sea fortalecida y edificada en ti, Señor. Te damos gracias, Dios, y todo lo que hagamos y digamos sea para darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre de Jesús oramos una vez más y te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el capítulo 18 vamos entonces a estar considerando cómo Anás interrogó a Jesús y por qué lo interrogó. Vamos también a considerar la respuesta de Jesús y vamos a estudiar también la mansedumbre de Jesús en respuesta a la acción del alguacil. Recuerden que en cada una de estas lecciones hemos estado enfatizando y repasando los cargos en el arresto de Jesús y siempre la dejo como al principio de la clase para que nosotros podamos familiarizarnos con esta clase que va a ser especial más adelante. Y recuerden que los judíos acusaron al Señor diciendo que este hombre amaba a los pecadores, que este hombre sanaba en día de reposo y que ese hombre había afirmado ser el Hijo de Dios. Y es por eso que la palabra nos dice en Lucas capítulo 22, en el verso 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y recuerden que la palabra se tenía que cumplir y es por eso que ellos apresaron al Señor de esa manera. Entonces vamos a estar considerando los cargos del Señor a través de cada una de estas lecciones del capítulo 18 en adelante. Entonces, en la clase del día de hoy, el interrogatorio de Anás tiene una significancia importante en el proceso político y religioso, se puede decir a la misma vez, de acusación contra el cual acusaron a reo de muerte a nuestro Señor Jesús. Y Anás interrogó a Jesús
de una manera ilegal. Recuerden que él no era el sumo sacerdote en acción en ese momento. Lo que quiero decir es que su ejercicio, su tiempo ya había pasado, pero él, ¿verdad?, continuaba siendo sumo sacerdote. Recuerden que él, a través de la influencia y las riquezas que él tenía, pudo hacer que el sacerdocio lo ejercieran 5 de sus hijos y también su yerno, Caifás, quien era el sumo sacerdote en acción en el tiempo de Jesús. Entonces, Anás intervino en el proceso de acusación de Jesús realizando un interrogatorio en su casa. Recuerden que en la clase anterior estudiamos cuando Pedro seguía de lejos al Señor y se quedó en el patio de Anás, porque aparentemente en el palacio había muchas casas y probablemente Anás y Caifás vivían cerca y vivían también, ¿verdad?, cerca en el palacio. Entonces, las escrituras nos enseñan que después que Anás interrogó a Jesús, lo envió atado a Caifás, y esa clase la vamos a ver en el verso 24, específicamente la siguiente clase. Pero entonces, el sumo sacerdote, vuelvo y repito, en ese tiempo era Caifás en el tiempo de Cristo, pero aparentemente llevaron a Jesús ante Anás por respeto, porque el hombre era de gran influencia en el área política, en el área religiosa también, y también, verá, como les comenté en la clase anterior, él era rico, tenía muchas riquezas. Entonces, ¿cuál fue el interrogatorio que Anás hizo a Jesús y por qué Anás le interrogó? ¿Qué es entonces lo que él le preguntó? La palabra claramente describe que Anás interrogó acerca de lo siguiente, y el verso 19 nos dice así, que lo leímos anteriormente: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Las palabras claves en este versículo son esas dos. El interrogatorio de Anás a Jesús fue acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Y me llama mucho la atención que Cristo no contestó nada acerca al respecto de los discípulos. Probablemente él no hizo referencia a ellos. Recuerden que ellos habían huido, y también probablemente porque también Cristo quería protegerlos. Pero la palabra no menciona que Cristo haya hecho referencia a Anás acerca de sus discípulos, pero sí contestó acerca de la doctrina. Y recuerde que la doctrina de Cristo es una doctrina de enseñanza con autoridad, así como nos dice la palabra en Mateo 7, en el verso 28, que cuando Cristo enseñaba, yo estoy parafraseando esos versos, la gente, las multitudes se admiraban porque decían: ¿con qué autoridad enseña este? Y se están refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, recuerde que la doctrina del Señor no es doctrina de hombres. La doctrina de Cristo es una doctrina verdadera. Lo que quiere decir es que no es falsa, no es una herejía y no tiene relación con las sectas religiosas también. Es una doctrina también llena de sabiduría de lo alto. No sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios. Y también es una doctrina con fundamento espiritual divino. O sea que trae el elemento divino, no del maligno. Es por eso que cuando el Señor hablaba y enseñaba a aquellos que no son de Cristo y no tenían un corazón dócil para recibir la palabra, se ofendían, porque recuerden que muchas veces les he mencionado en clases anteriores que cuando escuchamos la palabra del Señor suceden dos cosas: o nos ofendemos cuando escuchamos la palabra del Señor, o nos convertimos cuando escuchamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos confronta. Es como que nos pone delante de un espejo y podemos ver entonces nuestro mal comportamiento, nuestras malas acciones. Nuestro corazón es revelado ante la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces es por eso que el Señor hablaba de esa manera con autoridad, porque la autoridad es Él y la autoridad vive en Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Entonces, también la palabra doctrina hace referencia al Antiguo Testamento, o significa literalmente a lo que es recibido. Y recuerden que los que recibían el mensaje del Señor en el Antiguo Testamento eran ¿quiénes? Los profetas. Entonces, lo que es recibido de Dios. Recuerden que Dios
es el fundamento del conocimiento, aleluya, de la sabiduría espiritual. Y es por eso que cuando la persona escucha la palabra del Señor, el intelecto es ministrado y la voluntad humana es ministrada. Es por eso que los escribas, los fariseos, los sacerdotes de la ley no podían entender, no podían procesar, no podían comprender las palabras de Cristo, porque el Señor estaba ministrando sus corazones, pero ellos ya estaban también ya predispuestos en sus mentes y en sus corazones a recibir las palabras del Señor. También la doctrina del Señor lleva al hombre a poder tener una experiencia de íntima comunión con la voluntad divina, con Dios, como les mencioné, porque ministra el intelecto, ministra la voluntad humana. Y entonces también en estos momentos es cuando la palabra del Señor exhorta, advierte y admonesta, y esas también son referencias a lo que es la palabra doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, es lo que he recibido. La palabra doctrina es amonestar, es también enseñar, es exhortar. Y también recuerden que cuando nuestro Señor Jesús hablaba, decía: mi doctrina no es de aquí, de la tierra, mi doctrina es del cielo, de mi Padre quien me la dio, de mi Padre quien me envió. Es por eso que decía él: yo he recibido las palabras de mi Padre, pero ellos no podían entenderla. Entonces también recuerde que la doctrina hace referencia a exhortar, advertir y amonestar, como les mencioné anteriormente, porque la doctrina es la fuente de conocimiento de Dios y Jesús es el centro de la doctrina. Es por eso que llamamos a Cristo como maestro, porque Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, a quienes recibimos las enseñanzas del Señor. Y la enseñanza se manifiesta en juicios, palabras y en su voluntad, porque la palabra del Señor es poder. Y recuerden que por las palabras de Cristo, la palabra del Señor, vamos a ser juzgados. También Jesús enseñaba la doctrina del Señor, la doctrina del Padre a través de las parábolas. Y recuerden que estudiamos en clases anteriores que las parábolas son ilustraciones o comparaciones terrenales para enseñar una verdad celestial, una verdad espiritual. Y es importante nosotros recordar que nuestro Señor eran las maneras como Él enseñaba. Y en estos momentos, cuando Anás está interrogando acerca de los discípulos y de la doctrina de Jesús, como les mencioné, Jesús no hizo mención acerca de los discípulos, pero sí hizo referencia acerca de la doctrina. Entonces, vamos a considerar lo que la doctrina del Señor nos enseña para salvación y vida eterna. En la doctrina de Jesús, las palabras de Jesús tienen características específicas, como mencioné algunas anteriormente. Una de las características específicas de las palabras de Jesús es que son imperecederas. Gloria al Señor. También son llenas de gracia. Son palabras con autoridad. La palabra nos dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Recuerden que lo mencionamos anteriormente. También las palabras de Jesús son palabras espirituales. Gloria al Señor. Recuerden que estudiamos al principio de la clase, en clases anteriores, en Juan el capítulo 6, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que cuando escuchamos la palabra del Señor, recibimos la palabra de fe y de confianza en nuestros corazones y ministra nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir las fuerzas que necesitamos, la guianza necesaria y sobre todo las fuerzas espirituales en el Señor. Pero también una de las características de las palabras de Jesús es que las palabras de Jesús son de vida eterna. Y hemos estudiado en capítulos anteriores. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y recuerden que esta relación de Pedro con Cristo es manifiesta a través de los evangelios, porque ellos eran muy buenos amigos. Cristo le amaba y
Cristo era su maestro y sabemos, ¿verdad?, todo lo que estaba aconteciendo en este momento, que Jesús estaba ante uno de sus más grandes enemigos, Anás, y uno afuera negándole, uno de sus grandes amigos, Pedro. Pero también la palabra de Jesús tiene la característica de que sus palabras son incomparables. Gloria al Señor. Es por eso cuando escuchamos su palabra, no hay otra palabra que pueda llenar o que pueda tener el impacto en nuestros corazones, porque las palabras del Señor son insondables, son incomparables. Y también las palabras del Señor son palabras de juicio. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y sabemos que la palabra del Señor es quien juzgará las obras de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y por último, una de las características de las palabras de Jesús es que las palabras del Señor son palabras divinas. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una y otra vez Cristo tenía que decir estas expresiones, que las palabras que él hablaba no eran de él, sino del Padre que le había enviado, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Y más aún los escribas, los fariseos, los ancianos, los doctores de la ley, rechazaban las enseñanzas del Señor, porque recuerdan que el Señor ministra el corazón y escudriña el corazón a través del Espíritu Santo y revela todo lo que está escondido, y las palabras del Señor tienen ese poder. Pero ahí les dejo de referencia citas bíblicas para que hagan un estudio más profundo en su casa. Continuando también con las enseñanzas del Señor, las palabras de Jesús hacen un impacto en la vida del creyente, y las palabras de Jesús tienen poder en aquellos que las guardan y las ponen por obra, porque recuerde que aquel que recibe la palabra pero no la pone por obra ha sido insensato, dice la palabra, no ha sido prudente. Y es por eso también que en clases anteriores estudiamos la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como dador de vida, el Espíritu Santo como maestro, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Cristo a Jesús a los discípulos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, porque recuerden que estudiamos en ese capítulo, específicamente en el capítulo 14, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el Espíritu Santo vino para que nosotros podamos ser guiados y recibamos esa ayuda, esa fuerza, esa fortaleza 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero la palabra del Señor, así como tiene sus características poderosas, la palabra del Señor tiene promesas para los creyentes, para usted, para mí, que ponemos por obra la palabra del Señor y que guardamos su palabra. Primeramente, una de las promesas es que nos da vida eterna. Juan 8:51 nos dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria al Señor. Sabemos que nosotros, aunque muramos, viviremos. Si morimos en Cristo, resucitaremos para vida eterna. Morimos en el Señor, porque la palabra del Señor es vida. Cristo mismo es la vida eterna. También otra promesa que el Señor nos da es que Él nos ha prometido a darnos el Consolador permanentemente, como les mencioné, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el capítulo 14, en el verso 15 principalmente, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese Consolador es al cual usted y yo clamamos. Aleluya. Cuando estamos en angustia, en prueba, en circunstancias, en necesidad, en dolor, en pena. Aleluya. Nosotros tenemos el Consolador que está a nuestro lado, el Paracleto, el que está a nuestro lado para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para darnos paz, para darnos consuelo, para darnos aliento. Bendito Dios. Y otra de sus promesas es que nos da comunión divina.
para fortalecer esa relación con el Padre. También nos revela, aleluya, lo divino. Y esa palabra es especial. Recuerdan que estudiamos en el capítulo 17. He manifestado tu nombre, dijo Jesús a los discípulos. A los hombres que del mundo me diste, tuyos serán. Y me los diste y han guardado tu palabra. Gloria al Señor, porque aquel que guarda la palabra del Señor y está conectado y en comunión con el Señor, Dios revela su palabra, sus propósitos, y la revelación del Señor está, aleluya, al acceso de cada uno de nosotros a través de su palabra en la Biblia, la voz de Dios hablando a nuestro corazón, dándonos sus promesas de vida, de salvación, de consuelo, de paz, de seguridad. Es la Biblia, es la voz de Dios hablando, y la palabra de Dios, aleluya, es Cristo Jesús, es la vida. Él es la vida eterna. También la palabra nos da seguridad, bendito su nombre, y nos lleva a tener y a poder alcanzar ese acceso, aleluya, a Dios. Apocalipsis 3:8, yo voy a parafrasear este verso. Dice que conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta para que podamos testificar y anunciar a otros y decir a otros de las maravillas del Señor, de las promesas del Señor y del mensaje de salvación. Es lo que quiere decir esa puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque lo que Dios abre, nadie lo cierra, y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar, amigo, hermano, que escuchas, porque Él te lo ha dado. Ha venido de parte de Dios, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aún en estos momentos, cuando las circunstancias y necesidades y pruebas y angustias están a cada momento, a la hora del día, aleluya, necesitamos mantenernos firmes en el Señor, anclados en la roca que es Cristo. Necesitamos seguir confiando en el Señor y no sucumbir, aleluya, a las demandas de este mundo, a las exigencias de este mundo, porque sabemos que nuestro Redentor vive y que Él nos ha dado promesas grandes, poderosas, bellas y maravillosas, que gozamos ahora algunas en esta tierra, como tener el acceso y la guianza todo el día, las 24 horas al día, 7 días a la semana, del el auxilio y el poder del Espíritu Santo. Pero sabemos que otras bendiciones y promesas Él nos las ha prometido para cuando nosotros estemos con Él para siempre, cuando estemos en esas moradas celestiales. ¡Qué precioso! Gloria al Señor. ¿Cuánto nos gozamos en estas promesas, hermanos? Amén. ¿Cuántos creemos en estas promesas de las palabras de vida del Señor para aquellos que guardamos y ponemos por obra su palabra? Gloria al Señor, hermano. Le animo y le exhorto que lo continuemos poniendo por obra y que las sigamos guardando, porque las promesas son grandes, son maravillosas para ti y para mí, que estamos esperando al Salvador. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Pero recuerde que más adelante la palabra sigue enseñando acerca de la respuesta que el Señor dio, como les mencioné primeramente cuando leímos el verso 19 del capítulo 18, que Anás interrogó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Cristo no hizo referencia a los discípulos, pero sí hizo referencia a su doctrina. Aunque recuerden que les mencioné que este interrogatorio era ilegal, porque Anás no era el sumo sacerdote en ejercicio en ese momento, sino Caifás, su yerno. Y también era de noche y en secreto, como siempre se llevan a cabo todas las cosas que son de las tinieblas, de la maldad y del maligno. Entonces, consideremos estos versos, el 20 y el 21. La primera parte de esta respuesta que el Señor Jesús contestó al interrogatorio de Anás nos hace referencia al ministerio de enseñanza y de predicación pública de Cristo. Recuerde que Cristo es el maestro de maestros. ¡Aleluya! Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero Cristo es nuestro gran maestro. Y Él hizo referencia en el capítulo 18, en el verso 20, a dos específicas
dos específicas situaciones, a la sinagoga y al templo. Y vamos a leer el verso para que luego entremos y podamos explicar un poquito acerca de este versículo. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado, ¿en dónde, hermano? En la sinagoga y en el templo, donde se reúnen quienes, todos los judíos. Ponga atención, y nada he hablado en oculto, porque el Señor todo lo habla en la luz. Gloria al Señor. ¿Por qué me preguntáis a mí? Dice el siguiente, pero vamos a dejarlo ahí para poder explicar esta parte. Las palabras del Señor contestando a Anás acerca de que él ha enseñado públicamente en la sinagoga y el templo, denota que él no había hecho nada que estuviera fuera de orden, porque la sinagoga es literalmente el lugar donde se congregan los judíos. ¿Y qué es lo que hacen los judíos en la sinagoga? Ellos se congregan para celebrar sus cultos, celebrar los servicios, así como nosotros nos congregamos en la iglesia. Y la sinagoga literalmente es la asamblea de los fieles, creyentes, judíos, bajo la ley judía. Y su liturgia, quiere decir el procedimiento religioso o lo que se lleva a cabo en el culto, es literalmente la lectura e interpretación de la ley, hacer oraciones y hacer recitales de salmo. Eso es lo que se lleva a cabo en la sinagoga. Si usted ha tenido la oportunidad de estar presente en un servicio en las sinagogas, por lo general, cuando le dan acceso al que no es judío, tiene que sentarse a un lado, ¿verdad? Y tiene que practicar las observancias de los judíos para que pueda estar presente dentro de la sinagoga. Pero eso es lo que es la sinagoga, pues ahí es donde Cristo enseñaba. Eso es lo que le está diciendo Anás: en la sinagoga he enseñado. Y también ¿dónde? En el templo. Recuerde que el templo al cual se está refiriendo el Señor es el templo que fue edificado y que se llevó alrededor de 46 años para levantarlo, para edificarlo. Y recuerde también que la palabra hace mención que Cristo decía públicamente que iba a derribar el templo y que lo iba a edificar, o sea, a levantar, a restaurar en 3 días. Pero los que oían no podían entender ni comprender lo que Cristo hablaba, porque él se estaba refiriendo de la obra expiatoria que él iba a llevar a cabo, de su muerte y de su resurrección, la salvación para el mundo. Pero ellos no podían entender, porque recuerda que yo le mencioné que la doctrina ministra el intelecto y ministra al ser humano en su condición, el espíritu del ser humano. Entonces, ellos ya tenían su doctrina establecida y era doctrina de hombres. La doctrina del Padre, de Abba Padre, no encajaba, no la podían entender porque ellos no pudieron recibir a Cristo, no pudieron entender las palabras del Padre. Por eso que Cristo mismo le decía: vosotros sois hijos ¿de quién? De vuestro padre el diablo, porque recorren toda una zona tratando de alcanzar a un prosélito, o sea, alcanzar a alguien para que practicara la doctrina de ellos. Y cuando venía esa persona a practicar la doctrina, el Señor les dijo: y ese viene a ser hijo del diablo también, iguales que ellos, porque ellos dicen que hagan, pero no hacen, como la palabra hace referencia. Entonces, cuando Cristo le está contestando que él ha enseñado públicamente en la sinagoga y el templo, a eso el Señor se está refiriendo. Entonces, más adelante, la palabra dice que Cristo contestó en la segunda parte, y esta segunda parte la vemos en el verso 21, y me llama la atención porque Cristo contesta con una pregunta. La pregunta que que Anás le hizo, Cristo se la regresa a él en una pregunta. Qué precioso, qué preciosa la sabiduría de Cristo. Qué precioso, aleluya, el mensaje, el ejemplo de Cristo. Qué precioso. Y dice que esa pregunta que el Señor hizo, le dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que han oído. ¿A quiénes? A los oyentes, a aquellos que han escuchado el mensaje cuando yo he testificado, cuando yo he enseñado, cuando yo he predicado. Ellos darán testimonio de las enseñanzas que yo
he enseñado. Y dice el verso así, verso 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, quiere decir que les haya yo predicado, enseñado, testificado, ministrado, sanado, aleluya, libertado, bendito su nombre. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Quiere decir, ellos darán testimonio de mí y mi testimonio es verdadero, como dice la palabra en los versos anteriores. Mi testimonio es glorificar al Padre. Mi testimonio es puro, mi testimonio es limpio y mi testimonio es que yo haga la voluntad de mi Padre. Siempre he hablado en público, siempre he hablado en día, en la multitud. Nada hizo el Señor en oculto. Y gloria al Señor que así le contesta a Anás para hacerle saber que él no tenía cargo de qué ser acusado y de lo que él estaba preguntando también. Y recuerde también que Anás, como les menciono nuevamente, ya como por tercera vez, estabas llevando a cabo este interrogatorio ilegal porque él literalmente en ese momento no estaba en ejercicio. Su tiempo ya había pasado como sacerdote oficial, se puede decir, era su yerno Caifás. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención a esta parte, pero miremos cómo termina el Señor contestando a Caifás acerca de esta respuesta que él dio. Y la palabra nos enseña que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y mire qué precioso el mensaje de la mansedumbre de Jesús para su vida, para mi vida, en una situación bastante tensa. ¿Qué es una bofetada? Una bofetada es un golpe cualquiera, dice la palabra literalmente en griego. Lo que quiere decir es un revés de mano, un golpe, ¿verdad? Un puñetazo o un varapalo. Eso es lo que quiere decir una bofetada. Y esta fue la acción que llevó a cabo ese malvado alguacil, esta agresión física que hizo sobre Jesús a él contestarle cuando él contestó a Anás. Pero Cristo no contestó a Anás de mala manera. Cristo contestó a Anás con mansedumbre. Jesús por eso le dijo, ¿por qué me pegas? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi respuesta? Yo te dije que públicamente he hablado las palabras de Papá Dios, de mi Padre, en el templo y en la sinagoga, y que tú le puedes preguntar a aquellos que me han escuchado lo que yo he dicho. Ellos darán testimonio de lo que han escuchado de la doctrina que les he enseñado. Entonces, esa acción molestó al alguacil. Pero ponga atención a esta parte. Si el sumo sacerdote hubiera sido un hombre de Dios, porque recuerde que era un sumo sacerdote, aunque no estaba en ejercicio, no hubiera permitido que el alguacil golpeara, en este caso al reo, a Cristo, porque era algo vil. Él se estaba sobrepasando de su autoridad, porque si lo llevaron a Anás, Anás es la autoridad en ese momento, autoridad religiosa y política, para que pudiera ejercer el interrogatorio, aunque era ilegal. Pero podemos ver la vileza tanto de Anás, malvado y enemigo de Cristo, como el alguacil. Y entonces Anás se quedó callado y no dijo nada, no le llamó la atención al alguacil. ¿Y sabe qué me llama la atención esta parte? A veces hay circunstancias en que usted se puede encontrar expuesto a alguna acusación falsa, a un falso testimonio. Usted se puede encontrar en una situación donde tal vez está siendo acusado de algo que usted no hizo, ¿verdad? Y que usted es limpio, usted está puro.
pero siempre los que están alrededor ya han tramado su plan, porque este plan ya lo habían tramado. Recuerden que habían hecho ya el complot para atrapar, para prender, para arrestar a Jesús. Entonces debemos de considerar nosotros de la manera como vamos a reaccionar, de la manera como vamos a actuar, de las palabras que vamos a decir, porque si el Espíritu de Dios está en control de nosotros, nosotros vamos a ser ejemplo en cualquier circunstancia, independientemente si sea buena o adversa, como lo hemos estudiado en clases anteriores. Y me llama la atención lo que les mencioné al principio, mansedumbre, la mansedumbre de Jesús. Cristo Jesús es el ejemplo máximo de mansedumbre. Alabado sea su nombre. Si nosotros queremos ser transformados a la imagen de Cristo en el sentido de que al carácter de Cristo, tenemos que pedir al Señor que desarrolle en nosotros el carácter del fruto del Espíritu Santo que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es paciencia, es benignidad. Y cuando nosotros somos mansos, somos benignos, somos suaves, somos apacibles, somos sosegados, somos calmados. Y lo contrario de esto, podemos ver el carácter atrevido, el carácter que no se le puede corregir, o el carácter de la persona que no se le puede mencionar nada, intrépido, así como apresurado, como Pedro. Sabemos que él era un poco intrépido y por eso se metía en problemas, porque no pensaba, no meditaba para hablar, y es por eso que sus acciones, sus palabras y sus hechos siempre, ¿verdad? Cristo le exhortaba y siempre el Señor le amonestaba. Pero el Señor nos enseña también aquí que nosotros no debemos callarnos ante las injurias y agresiones, pero ponga atención en esto, como creyentes y fieles seguidores de Cristo, Cristo mismo nos enseña que nuestras respuestas deben de ser mansas y razonables y no airadas ni violentas. Recuerden que la palabra nos dice más adelante en Santiago, dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Y también las epístolas nos dicen que seamos imitadores de Cristo. Porque también la palabra en Mateo dice que si te dan una bofetada, que tú pongas la otra. Cristo no está enseñándonos esto aquí, porque Cristo claramente le está diciendo, yo no he hecho nada malo, Anás. ¿Por qué me pegas? Y Cristo se dirigió a Anás, no al alguacil. Y recuerden que les mencioné que Anás tuvo que haber corregido, reprendido, exhortado al alguacil, pero no lo hizo, porque tanto vil es Anás y fue Anás como lo fue el alguacil. Entonces nosotros debemos de poner atención a esas situaciones, y el mensaje final es que seamos mansos, que seamos dóciles, que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas, las doctrinas del Señor, para que podamos gozar de esas promesas del Señor a nuestra vida, y para que nosotros también podamos ser ejemplo, cartas abiertas con esas características de las palabras del Señor reflejadas al mundo, para que puedan creer que hay un Cristo vivo. Gloria al Señor. Y en este día yo sé que hemos escuchado la palabra del Señor, y la palabra del Señor es vida, es fe, es salvación y vida eterna. Si usted está ahí y ha abierto su corazón para recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, es la mejor decisión que usted puede hacer en estos tiempos. Solo Cristo le puede dar vida eterna, solo Cristo le puede dar salvación, solo Cristo le puede dar las respuestas que usted está buscando, solo Cristo puede darle paz y aliento a su corazón. Ven a Cristo, es la mejor decisión que puedes hacer. Pero también, si ya eres creyente y te has apartado del Señor, el Señor hoy nos está diciendo que seamos mansos, que seamos dóciles, que pongamos por obra lo que hemos aprendido, lo que Él nos ha enseñado, que Él nos ha dado ya la victoria, porque Él venció en el mundo para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Recobre ánimo, recobre las fuerzas, y que el Señor lo restaure y lo fortalezca en este día. Pero si usted está llevando a cabo la palabra del Señor, guardando las enseñanzas, la doctrina del Señor,
poniéndolas por obra. Gloria al Señor. Siga así, hermano, amigo, oyente que escucha, y siga creyendo en el Señor, en las promesas, porque será glorioso ese día cuando nosotros estaremos con Él por una eternidad. Por eso Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Gloria al Señor, porque las palabras del Señor son luz, porque las palabras del Señor son vida, porque las palabras del Señor siempre, aleluya, nos dan alegría, nos reflejan, nos da salvación, nos dan vida eterna. Y siempre Cristo va a hablar en público toda la verdad, siempre es hecha y expuesta a la luz, porque Cristo es la luz, Cristo es la verdad. Y gloria al Señor que podemos confiar y permanecer en Él, y ejemplo tenemos y abogado tenemos para con Dios Padre, a Cristo hombre. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de poder, Señor Padre de los cielos, llegar a los corazones de cada oyente, de cada creyente, de cada hermano, de cada familiar, de todo aquel que nos está escuchando. Padre, tu palabra es poder, Señor, poder transformador es tu evangelio para todo aquel que cree, Señor. Enviamos tu palabra de fe, Señor, de aliento, de restauración, de fuerza, Señor, de edificación, de salvación, Señor. Y sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y dóciles, a poner por práctica lo que hemos aprendido, y a ser sal y luz, y a reflejar, Señor, con nuestros hechos, con nuestra vida, Padre, una vida de ejemplo, las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro ser, Señor. Fortalece la vida, Señor, de cada uno de los oyentes. Y nos unimos también a todos aquellos, Padre, que están, Señor, en estos momentos difíciles de pena, de dolor, de angustia. Fortaléceles, Espíritu Santo, abrázales, Señor, llénales de tu presencia y consuela y fortalece sus corazones en este día, amado Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Dios, porque en estos momentos solo podemos verte a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú puedes darnos la respuesta, Señor. Solo tú puedes darnos, Padre, la salvación. Solo tú, Señor, puedes darnos el alivio, el consuelo, Padre, a nuestro corazón, como un aliciente a nuestra vida, Padre. Te damos gloria y te bendecimos, Dios de los cielos, y en todo, Padre, lo que hayamos hecho y dicho, Padre, seas tú glorificado y exaltado, Señor, y damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por haberse conectado a la clase del día de hoy. Siempre es un gozo el poder compartir las enseñanzas del Señor, y continuemos creyendo en el Señor, confiando en sus promesas, practicando la palabra, guardando sus mandamientos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, teniendo temor del Señor, viviendo en santidad de Dios, porque esas son las enseñanzas, la doctrina del Señor para nuestra vida, y guardando nuestra salvación con temor y temblor como Él nos manda. Continúe confiando en el Señor y recuerde que el Señor nos habla en su palabra que seamos hacedores más que oidores de la palabra del Señor, y que seamos imitadores de Cristo. Gloria al Señor. El siguiente estudio bíblico va a ser Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote, y nos vamos a concentrar específicamente en Juan, el capítulo 18, el verso 24. Continúe leyendo el capítulo 18 de Juan, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, y memoricemos esta palabra nuevamente, porque va a ser de gran enseñanza para nuestra vida. ¿Por qué me preguntas a mí? Juan 18, 21. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que os he dicho. Gloria al Señor. Y así mismo es, aquel que conoce del Señor, que ha escuchado la palabra, puede dar testimonio de la luz, de la verdad de Cristo, que es la salvación y la vida eterna. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos en necesidades, en pérdida, en angustia, en dolor. Unámonos en oración, seamos sensibles, seamos dóciles, seamos mansos a la necesidad de otros, y benignos, bondadosos los unos con los otros. También continuemos testificando a otros porque Jesús vino a morir, y sabemos que Él vino a morir para que usted y yo podamos recibir salvación y vida eterna. Gloria al Señor.
Conéctese, ahí está la información de la clase y si necesita más información, háganoslo saber para que podamos orar por usted o podamos también guiarle en oración si usted ha recibido al Señor en su corazón. Que el Señor me los bendiga grandemente y que Él multiplique sus fuerzas, sus esfuerzos, aleluya, y todo lo que Él ha proveído para ustedes en esta semana. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones. Amén y amén.